Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es martes de la 19ª semana del tiempo ordinario, y hoy celebramos la memoria o fiesta, mejor dicho, de San Lorenzo, diácono y mártir. Fiesta de San Lorenzo, diácono y mártir. La primera lectura de hoy viene de la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículos 6 al 10. Hermanos, recuerden que el que poco siembra, cosecha poco, y el que mucho siembra, cosecha mucho. Cada cual de lo que su corazón le diga, y no de mala gana, ni por compromiso, pues Dios ama al que da con alegría. Y poderoso es Dios para colmarlos de toda clase de favores, a fin de que, teniendo siempre todo lo necesario, puedan participar generosamente en toda obra buena. Como dice la Escritura, repartió a manos llenas a los pobres, su justicia permanece eternamente. Dios, que proporciona la semilla al sembrador y le da pan para comer, les proporcionará a ustedes una cosecha abundante y multiplicará los frutos de su justicia. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 111 y el responsorio es: Dichoso el hombre honrado que se compadece y presta. Dichoso el hombre honrado que se compadece y presta. Dichosos los que temen al Señor y aman de corazón sus mandamientos. Poderosos serán sus descendientes. Dios bendice a los hijos de los buenos. Quienes compadecidos prestan y llevan su negocio honradamente, jamás se desviarán. Vivirá su recuerdo para siempre. No temerán malas noticias, puesto que en el Señor viven confiados. Firme está y sin temor su corazón, pues vencidos verán a sus contrarios. Al pobre dan limosna, obran siempre conforme a la justicia. Su frente se alzará llena de gloria. Dichoso el hombre honrado que se compadece y presta. El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 12, versículos 24 al 26. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, el que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes de entrar a las lecturas propias, pues digamos un poco acerca de San Lorenzo, fiesta de quien celebramos hoy. San Lorenzo fue diácono y murió como mártir. En realidad se sabe muy poco de él históricamente. Sabemos de que murió más o menos por el año 258, porque su nombre fue inscrito en el canón de mártires
muy temprano en la iglesia. Se cree que nació en el año 225 en lo que hoy en día es Tarragona, España. Así que España reclama a este gran San Lorenzo como hijo nativo. En el año 257, cuando el Papa Sixto fue instalado como obispo de Roma y como papa, Lorenzo fue ordenado diácono y le fue dado la responsabilidad de administrar los bienes de la iglesia y el cuidado de los pobres. Así que él fue conocido por su generosidad en su ministerio y también en el cuidado de los pobres que vivían en Roma en aquellos tiempos. Se dice que murió mártir quemado en una parrilla y que después de que lo habían quemado de un lado, que muy jubilosamente les dijo que los voltearan, puesto que ese lado ya estaba bien cocinado. Pues estos datos realmente tienen muy poco de historia y se cree que es más que historia, es una leyenda que muy pronto después de su muerte surgieron. En tiempos de Lorenzo, cuando el emperador Valerio reinaba, la forma más común de poner a muerte a aquellos que el imperio reconocía como rebeldes o como contrarios, pues era la espada. Así que el que Lorenzo hubiera muerto mártir quemado en una parrilla, pues no hay muchos datos que puedan afirmar esto, pero las leyendas en torno a él crecieron muy rápidamente. En Roma mismo hay por lo menos cinco basílicas antiguas que fueron dedicadas a su nombre. En Inglaterra también, donde su devoción creció bastante antes de la Reforma protestante, había por encima de 250 iglesias y capillas dedicadas a él. Y no se diga en España, quien reclama a San Lorenzo como su hijo nativo, pues hay una cantidad también de templos, iglesias y capillas dedicadas a su nombre. En imágenes, San Lorenzo es identificado llevando una cruz, también llevando una bolsa de dinero porque era administrador de los bienes de la iglesia en Roma y cuidaba de los pobres. Y también otra de las imágenes populares es la famosa parrilla, donde la leyenda dice que fue quemado y que murió mártir. Lorenzo dio un testimonio de vida claro y evidente del amor a Cristo. Y su vida entregada al servicio de Dios, al servicio de Cristo, al servicio de la iglesia, pues produjo mucho fruto, que es uno de los temas tanto de la primera lectura como del Evangelio de hoy. Lorenzo encarnó en su propia vida ese llamado de Dios de morir a uno mismo, pero hay que saber entender esto de morir a uno mismo para no malinterpretarlo con un terrible sentido de humildad, lo cual esto no tiene nada que ver con el odiarse a uno mismo, el rechazarse a uno mismo, no tiene nada de humildad. Y yo creo que esa es una mala interpretación de estas palabras de Cristo, que ya entraremos en ellas cuando lleguemos al Evangelio de hoy. Pero empecemos con la primera lectura de hoy, de la segunda carta de San Pablo a los Corintios, donde Pablo les está pidiendo a la comunidad de Corinto, que es una comunidad con la cual Pablo tuvo mucha dificultad, una comunidad que cuestionó seriamente la autoridad y también las credenciales de Pablo en torno a su apostolado. Así que es una comunidad que Pablo dedica mucho tiempo, pero que a la misma vez le provocaron muchos dolores de cabeza. Y aquí en este punto Pablo les está hablando acerca de la colecta para los pobres de Jerusalén. Y los está motivando para que den con gozo y no se sientan presionados o lo den de mala gana. Tristemente, estas palabras de San Pablo, hoy en día muchos
evangelizadores de la abundancia, del evangelio de la abundancia, la utilizan no para ayudar a los pobres, como San Pablo aquí intenta convencer a los de Corinto, sino para enriquecer sus propios bolsillos, ¿no? Dice esta primera lectura: hermanos, recuerden que el que poco siembra cosecha poco, y el que mucho siembra cosecha mucho. Aquí la cosecha es la contribución de los hermanos de Corinto. Así que lo que van a sembrar van a ser lo que van a contribuir. Es muy conocido de que la comunidad cristiana en Jerusalén era muy pobre, ¿no? Y los líderes de la iglesia cristiana en Jerusalén fue una de las cosas que le recomendaron a San Pablo en sus viajes misioneros por lo que hoy en día es Turquía, Macedonia y Atenas y las regiones del norte de Grecia, de que promoviera una colecta para los pobres de la iglesia de Jerusalén. Y Pablo, con mucha responsabilidad, llevaba a cabo esta colecta. También menciona en sus propias cartas, Pablo, lo generoso que fueron, por ejemplo, los de Filipos, que aunque no les exigió mucho, ellos con mucha generosidad querían contribuir de su pobreza para los que eran todavía más pobres en Jerusalén. Y aún Pablo utiliza el ejemplo de los hermanos de Filipo para convencer a los hermanos de Corinto. Así que los de Corinto, a pesar de que parece que tienen una situación económica mucho más mejor que los de Filipo y que definitivamente los de Jerusalén, pues parece que son muy agarrados y no quieren soltar esa generosidad. San Pablo les busca hacer entender que lo que tienen, que lo que son, pues es por la gracia de Dios, ¿no? De que logren entender de que cuanto somos y cuando tenemos es porque Dios nos lo ha proveído, ¿no? Y que todo cuanto Dios provee, pues nunca es simplemente para uno mismo. Es para uno mismo y para que por medio también de uno mismo, de lo que Dios me ha dado, también otros lleguen a bendecir. Esto lo podemos decir tanto de la gracia que recibimos de Dios como de los beneficios, como de las bendiciones que Dios mande a nuestras vidas. Que todo cuanto Dios da nunca es solamente para uno, es para uno y para que por medio de uno mismo otros lleguen a bendecirse, otros lleguen a conocer a Dios y al conocerlo amarlo y al amarlo servirlo, lo cual es nuestra vocación por excelencia en Cristo. Así que este es el argumento central de Pablo. ¿Sí? Cada cual de lo que su corazón le diga y no de mala gana ni por compromiso. Dios no quiere nadie a fuerzas. Dios no quiere que compartamos forzados o que sienta de que alguien me está doblando, me está haciendo manita de puerco para que yo dé. No, de que sea de buena gana. Y esta buena gana solamente nace cuando uno reconoce con sinceridad de que lo que uno es, lo que uno tiene es porque Dios me lo ha dado, porque Dios me ha bendecido con ello. Así que uno nunca puede sentirse de que lo que tiene, lo que es, lo ha conseguido por sí mismo, ¿no? Lo cual es una distorsión de la realidad, ¿no? Todo, empezando con nuestra existencia, la debemos a los que vinieron antes que nosotros. Todos estamos parados en los hombros de previas generaciones que no solamente vivieron, sino que también trabajaron y que se sacrificaron por nosotros y por las generaciones futuras, ¿no? Así que pensar o imaginar de que lo que soy, lo que tengo es por mi propio esfuerzo, es una distorsión tremenda, puesto que sin previas generaciones y no solamente conectadas con mi vida personal, sino también todos aquellos que generosamente han dado para que yo sea quien soy hoy en día, pues no reconocer esto es no reconocer la gracia de Dios, porque que Dios se ha valido de tanta gente para ayudarme a ser quien soy hoy en día. Dice Pablo: y poderoso es Dios para colmarlos de toda clase de favores, a fin de que, teniendo siempre todo lo necesario,
puedan participar generosamente en toda obra buena. Nuevamente, esto tiene que ver con la realidad de reconocer de que no nos construimos a nosotros mismos. Todo lo que somos está íntimamente conectado con otras vidas que lo han dado, que se han sacrificado para nosotros. Como dice la Escritura, repartió a manos llenas a los pobres, su justicia permanece eternamente. Y finalmente cierra San Pablo con estas palabras, nuevamente queriendo convencer a los hermanos de Corinto que den con generosidad, puesto que Dios generosamente se ha entregado a ellos, particularmente en Cristo, que Cristo teniéndolo todo, se hizo pobre, y de su pobreza nosotros todos nos hemos enriquecido. O sea, Cristo siendo Dios, se hace uno con nosotros, y al hacerse uno con nosotros, pues comparte su totalidad con nosotros, comparte de su divinidad, y en esto pues todos salimos ganando, todos somos bendecidos, todos somos transformados a la nueva creación que Dios está llevando a cabo en Cristo y por medio de Cristo. Y el ejemplo, así que por excelencia es el ejemplo de Cristo de dar a manos llenas, de dar con generosidad, puesto que es la manera en que Dios se donó, se entregó para que nosotros tuviéramos vida, para que nosotros fuéramos ricos en la gracia de Dios. Cierra esta lectura diciendo San Pablo: Dios, que proporciona la semilla al sembrador y le da pan para comer, les proporcionará a ustedes una cosecha abundante y multiplicará los frutos de su justicia, ¿no? Esta es una experiencia muy común en aquellos que son generosos, que dan con gratitud, puesto que reconocen que lo que tienen, que lo que son, lo han recibido de Dios, de que cuando uno da con gozo, con gusto, porque Dios me ha bendecido, porque Dios me ha dado la capacidad de compartir de lo que yo mismo he recibido, pues de que esto lo llena, no solamente de ese sentido de alegría, de poder contribuir, de poder ayudar, sino que esa misma gratitud, esa misma generosidad con la cual uno da, que también se regresa. Y con esto no hemos de pensar de que lo tenemos que hacer con la intención de que lo que yo contribuya se multiplique, ¿no? Como con esta idea capitalista de que esta semilla de generosidad que yo estoy sembrando la hago con la intención de que se multiplique en beneficio, se multiplique en más dinero, de que genere más intereses. No es esa la idea, ¿no? Y tristemente mucha gente, a veces convencidos por estos evangelizadores del evangelio de la abundancia, pues promueven estas ideas para mí distorsionadas, ¿no? Si uno da, contribuye porque Dios me da la capacidad de poder compartir de lo que yo mismo he recibido, ¿no? Si otros, y si Dios mismo lo agradece, bendito sea Dios, ¿no? Pero no con la intención, no con el motivo de yo ser enriquecido materialmente más. No. Si lo das porque Dios te lo ha proveído, y porque reconoces que todo cuanto eres y cuanto tienes viene de Dios, pues igualmente, ¿no? Somos llamados a compartirlo porque lo que dije ya antes, ¿no? Lo que uno recibe de Dios nunca es solamente para uno mismo. Es para uno y para que por medio de uno mismo otros lleguen a bendecirse, otros lleguen a conocer la grandeza, el amor, la compasión de Dios. Entonces, cada uno de nosotros nos convertimos en las manos de Cristo mismos, que se extienden particularmente para ayudar a aquellos más necesitados, aquellos que quizás nunca han tenido esa experiencia de saberse amados, aceptados, amados por Dios. Así que este es el trasfondo de estas palabras de San Pablo, ¿no? De que demos con generosidad
porque nosotros hemos sido bendecidos generosamente por Dios, y particularmente en Cristo, quien lo dio todo, lo entregó todo para que nosotros fuéramos ricos en Él, en su gracia, en su amor. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Juan, y para poder entender estos 3 versos del Evangelio de hoy, tenemos que entender lo que viene justo antes de este Evangelio. Jesús se encuentra en Jerusalén y parece que ahí han llegado unos griegos que se han convertido al judaísmo y quizás han escuchado acerca de Jesús, de sus enseñanzas, de sus palabras, de sus hechos, ¿no? Y parecen ser estar muy interesados en conocer a este tal Jesús del cual todo mundo está hablando, ¿no? Y se acercan a Jesús, que está rodeado de gente y también de sus discípulos, y se acercan a uno de sus discípulos, a Filipo o Felipe. Y no es ningún accidente de que estos conversos al judaísmo se acerquen a Felipe, puesto que Felipe, que viene de Filipo, es un nombre griego y quizás se enteraron de que era griego por su nombre y se acercan a Felipe y le dicen: queremos hablar con Jesús. Felipe va con Andrés, otro nombre griego. Andrés es el hermano de Pedro. Y juntos después van y le dicen a Jesús: oye Jesús, aquí hay unos griegos convertidos al judaísmo que quieren hablar contigo, ¿no? Y este es el contexto de las palabras de Jesús, que parece que no tiene nada que ver con esta petición de estos señores griegos que piden hablar con él. Y Jesús contesta a esta petición de estos hombres griegos por medio de Felipe y Andrés. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo. Bueno, ¿qué tienen que ver estas palabras de Jesús a los discípulos con las palabras de estos hombres que quieren verlo a él, quieren entrevistarse con él, ¿no? Quizás la forma de entenderlo es la siguiente, de que no basta simplemente conocer a Jesús de palabra, no basta simplemente escucharlo, no basta decir yo lo escuché predicar, yo lo escuché hacer milagros para decir yo conozco a Jesús, yo conozco quién es Él. Aquí, con estas palabras, Jesús dice algo profundamente revolucionario. Y es algo revolucionario que sale de la misma vida de Jesús, puesto que Él lo que está diciendo aquí es lo que Él mismo está haciendo con su vida en relación al llamado que Dios le ha hecho, de darlo todo, de entregarlo todo, de morir para poder renacer. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. Esta es una parábola muy sencilla de entender, ¿no? Cualquier semilla que se siembra, si esa semilla no muere, no se transforma, pues no puede echar las raíces y después el tallo y después la planta y después las hojas y después el fruto. Esa semilla que se siembra tiene que transformarse, o sea, tiene que morir, y a eso va esta imagen que Jesús nos da de tener que morir a uno mismo. Jesús mismo es lo que está haciendo al entregarse totalmente a la misión que Dios Padre le ha encomendado. Y lo hace hasta el punto de dar su vida. Pero sabemos que la vida de Jesús no termina con su muerte, puesto que el amor con la cual Jesús se entrega, se dona a Dios Padre, ese amor no puede ser destruido, no puede ser enterrado, porque tarde o temprano resucita. Y esta es la clave de estas palabras de Jesús, que el amor tarde o temprano resucita. Y es esto a lo cual
cada uno de nosotros somos llamados, ¿no? Otra imagen que quizás nos puede ayudar a entender estas palabras de Jesús es la imagen del gusano que se convierte en mariposa. Si ese gusano no continúa el proceso de pasar de gusano al capullo y del capullo a que nazca la mariposa, pues ese gusano nunca sabrá el potencial que hay dentro de él para llegar a ser una mariposa. Igualmente, si una semilla no muere, pues esa semilla nunca sabrá el potencial que lleva dentro para ser la planta que está en sus genes. La planta que no solamente crecerá, sino también que dará frutos, muchos frutos de sí misma para que otros también lleguen a beneficiarse. Igualmente nosotros, si nos aferramos a nuestras vidas, a lo que ya conocemos, y simplemente nos conformamos con eso y no aceptamos, no seguimos, no nos identificamos con el llamado que Dios nos hace en Jesucristo, pues tú nunca sabrás, nunca conocerás el potencial que hay dentro de ti. El potencial que hay dentro de ti de ser quien dice Dios que eres. Y esto es un gran salto de fe. Es un gran salto de fe porque siempre lo desconocido nos causa miedo, nos causa temor, ¿no? Y preferimos quedarnos con lo conocido que con lo desconocido. Y por eso, tristemente, muchas veces nosotros, pues nunca llegamos a vivir el gran potencial que Dios ha puesto en nosotros porque nos quedamos simplemente con lo que tenemos, con lo que conocemos, cuando Dios nos llama a que confiemos en Él, a que confiemos en su llamado para que en Él y por medio de Él podamos llegar a las alturas a las cuales Él nos llama. Y esto es la invitación a nosotros. Estas palabras de Jesús que el Evangelio dice que se las dice a sus discípulos, pues quizás también se las dice a aquellos hombres griegos que vienen a buscar lo que quieren verlo a Él. Y Jesús les dice, no, pues, verme a mí es ver a quien me manda. Conocerme a mí es conocer a quien me ha enviado. Y a Jesús no se le conoce si no se entra en relación de intimidad y confianza con Él. A Jesús no se le conoce si no nos confiamos hacia donde Él nos llama. A Jesús no se le conoce si uno no se deja transformar por la gracia de Dios para que podamos hacer real el gran potencial que Dios ha puesto en nosotros. Esto obviamente causa miedo, causa temor. Pero es el salto de fe en la confianza en aquel a quien nos llama. Y sin este salto de fe, sin esta confianza en aquel quien nos llama, pues nunca llegaremos a conocer las grandezas de lo que Dios quiere hacer en nosotros y por medio de nosotros. Nuevamente, si esa semilla no se confía a morir a sí misma, pues nunca conocerá la planta que es llamada a ser. Si ese gusano no se confía al proceso de transformación, pues nunca conocerá la mariposa que está destinado a ser. Igualmente a nosotros. Si no nos confiamos en aquel que nos llama, si no nos aferramos a lo que para nosotros es tan conocido y aun cuando sabemos de que lo que somos hoy en día y a lo que nos aferramos es causa de muerte, que estamos repitiendo lo mismo, pero porque preferimos lo conocido que al llamado que Dios nos ha hecho, pues entonces seguimos repitiendo lo mismo esperando diferentes resultados. Y esto se nos dice el dicho popular que esta es la definición de la locura. Repetir lo mismo, esperando diferentes resultados. Cuando Jesús nos dice, cuando Dios nos dice en Jesucristo, confía en mí, confía a lo que yo te llamo, confía en aquel que en amor te ha creado, en amor te sostiene y en amor te llama para que tú
puedas ser lo que yo digo que eres en mi Hijo Jesucristo. Así que estas palabras de Jesús están en el centro de lo que significa ser un cristiano, lo que significa ser un discípulo, lo que significa ser un ciudadano del reino de Dios. Volviendo a lo que dije al principio, el que se ama a sí mismo se pierde, el que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura la vida eterna. Con esto no estamos hablando de que uno tiene que odiarse a sí mismo, pues esto contradice lo que Jesús dice cuando nos dice de que amemos al prójimo como a uno mismo, ¿no? Para poder amar al prójimo profundamente tiene que haber un respeto de sí mismo, tiene que haber un honrarse a sí mismo, un amarse a sí mismo porque somos creación de Dios, ¿no? Y esto de odiarse a sí mismo es un falso sentido de humildad. Cuando se malentienden estas palabras de Jesús, y quizás esto lo hemos visto en personas que se hacen las víctimas, que se andan golpeando el pecho constantemente, que andan diciendo, mira cómo sufro por Cristo, pero siempre amargados, siempre hechos unas víctimas, pues en realidad han malentendido el sentido de la humildad. Humildad es reconocernos por lo que somos, hijos e hijas amados de Dios, honrar, amar quienes somos porque Dios nos ama, ¿no? Y es desde esta experiencia de sabernos amados, de sabernos aceptados, de sabernos sanados, reconciliados por Dios, lo que nos capacita para después donarnos, entregarnos a otros, puesto que por la pura gracia de Dios somos quien somos. ¿Y por qué? Por la pura iniciativa y gracia de Dios somos quien somos. Entonces Dios nos dice, así como yo lo he hecho contigo, ahora ve y hazlo con otros. Y de aquí sale el sentido de gratitud, el sentido de generosidad para compartir con otros no solamente lo que tenemos, sino lo que somos. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.